Bueno, gracias, son las 7:54 de la mañana, gracias mi querido Emanuel Díaz ahí en la producción digital y como siempre muchas gracias, saludo con muchísimo gusto en esta mesa de trabajo, en esta cabina, a mi querido abogado, médico, cirujano, dentista, antropólogo social y amigo de esta casa radiodifusora, mi querido Alfonso Poncho Rodríguez. ¿Cómo estás, Poncho? Buenos días. Aurelio Peña, Yello, ¿cómo estás? Bien, hombre, muy bien. Poncho, oye, pues... bien y de buenas. Eso es magnífico, empezando la semana con toda la alegría y con toda la actitud. Luego vamos a tratar un tema que tiene que ver con la negligencia médica y el arbitraje médico, pero llegado el momento lo haremos. Ya lo haremos en su momento, para que lo podamos también atender, mi querido Poncho. Hoy vamos con toda la energía del mundo, además, ¿no? Con toda la energía y la alegría, la vitalidad. Así es. Poncho, hablar de un tema que me parece importante. Después de las elecciones del pasado 5 de junio, obviamente parece que el dilema está entre las fuerzas políticas que van a tener que presentar candidato o candidata rumbo al 2023. En lo que son los procesos electorales en Coahuila y en el Estado de México, y hacia el 2024, que se juegan obviamente la joya, la corona de este país en este momento, mi querido Poncho Rodríguez. Yo quisiera, hablando del tema de la coalición y hablando de esa migración masiva de priistas a lo que es el hoy partido oficialista, que es el llamado Movimiento de Regeneración Nacional. Sí. Y la coalición entre lo que otrora fueran antagonistas naturales, como son Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el Revolucionario Institucional. Sí. De hecho, que no es el partido más antiguo, el partido más antiguo es el PAN. Sí, lo sé. Creo que estamos en materia democrática, en materia política, transformándonos, pero no gracias a cierto personaje, sino México está caminando hacia una suerte de bipartidismo o reacomodándose en un tripartidismo, si queremos de alguna manera invitar a esta fiesta a lo que sería Movimiento Ciudadano. Sí. No soslayemos la importancia de este partido por las entidades federativas donde tiene presencia, que son nada más Jalisco y Nuevo León. Nada más cosa. Que por cierto, qué buena quemada se metió el gobernador de Nuevo León. Fue a tocar ahí en la cumbre de las Américas. Oiga, no me invitaron, pero me dan chance. Yo vengo, a ver. Vengo de gorrarme a los 15 años, pero en fin. Luego, protagonismos absurdos. Sí. Perdóname el término, mi querido Poncho, porque tú eres muy respetuoso. Estúpidos. No, bueno, es que la estupidez no es un epíteto descalificativo, es una... en este caso es una anécdota biográfica que va a quedar para la historia. Un anecdotario de la vida. Sí, de un gobernante. Qué bárbaro. Pero bueno, vuelvo a esta migración, vuelvo a esta recomposición del espectro político. Hemos sin duda caído en un retroceso donde ya democráticamente habíamos avanzado a un multipartidismo donde muchas voces eran escuchadas. Hoy otra vez todo se está recomponiendo a tres fuerzas, con una más grande que las demás, por su presencia geográfica, que es el partido del Movimiento de Regeneración Nacional. Y estamos tratando de volver a ese México de los años 70, donde tú te acordarás, después de Díaz Ordaz y de Luis Echeverría, López Portillo, pues Miguel de la Madrid, pasaron Ernesto con Zedillo, Miguel de la Madrid muchos. Salinas creo que es el parteaguas entre esa dictadura perfecta de partido calificada. Que fue Miguel de la Madrid, hubo Salinas, para que no... Sí, claro. Sí, pues Salinas de Gortari como que dijo, a ver, tenemos que avanzar un poco. La modernización. A modernizar el país, ¿no? Se restablecieron las relaciones con el Vaticano, con el gobierno español. Sí, claro. Se planteó la integración al mundo global con el Tratado de Libre Comercio. Un capitalismo que parecía imparable. Y parecía que México iba creciendo de manera muy interesante en esos días. En fin. Los excesos después de mucha gente,
en este momento sin hablar de cosas buenas. Pero fue el origen del neoliberalismo también. El origen del neoliberalismo. Aquí en México, por lo menos, ¿no? Que como teoría no era malo. Mejor enseñas a la gente a ser rica que convertirnos todos en pobres, porque la política de esa dictadura perfecta de partido al estilo de latinoamericano, no es la dictadura de un solo hombre, ya se le cebó a quien tenía ganas de reelegirse, pero pues bueno, estamos retrocediendo, estamos retrotrayendo la política mexicana hacia esos años 70, donde también te acordarás que el PRI tenía sus satélites, como lo era el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Bueno, el PARM, el famoso PARM, ¿verdad? Y cuando López Portillo fue como candidato PDM, único, el Partido del Gallito, el Gallito, ¿no? Que era un partido que se identificaba ideológicamente con el PAN, pero realmente soportaba o jalaba al PRI, a veces a los partidos de una izquierda que se estaba componiendo con ¿te acordás? El Partido Socialista Unificado de México, el Partido Comunista Mexicano, PCM, claro. El PCM, que a la sazón fueron el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, después Aguilar Talamantes. Bueno, ¿no? Hubo grandes ideólogos ahí, gente de izquierda con mucha instrucción académica. Sí, don Gilberto. El maestro Rincón Gallardo. El maestro don Gilberto, Partido Socialdemócrata se llamaba, Partido ¿no? Socialdemócrata. Sí, Gilberto, en fin. Rincón Gallardo, sí, claro. Entonces, Eberto Castillo. Don Eberto Castillo. Rosario Ibarra. Yo no la pondría en la canasta de ideólogas, la pondría como una gran luchadora social. Se está recomponiendo el espectro hacia este tripartidismo. Pero aquí hay algo. Se pretendía migrar hacia una constitución del orden socialista bolivariano, y pues aquí debo de decirlo con todas sus letras. Sí. Ignacio Loyola, el diputado, oigan, amigos de aquí de Va por México, vamos a plantear una moratoria constitucional. Chinga, pues ¿qué es eso? Perdón por la expresión. No, sí, dije yo también, ¿cómo? Una moratoria. Caramba. Chihuahua, cuánto apache, yo como indio sin guarache. Oye, pues ¿qué es la moratoria constitucional? Pues nada, que a toda iniciativa que parta del Ejecutivo, vamos a poner un alto. Tú sabes, Aurelio y amigos del auditorio, que para que haya modificaciones a la Constitución se necesitan 2/3 partes del Congreso de la Unión. La mayoría calificada. La mayoría calificada y el voto de 17 estados de la República. Ya lo vimos en la reforma eléctrica, que no pasó por esa situación. No pasó la reforma eléctrica, no va a pasar incorporar la Guardia Nacional al Ejército. La reforma electoral. Y no va a pasar la reforma electoral que pretendía destruir al INE. Esto, al menos, así lo declaró Marco Cortés, lo declaró Zambrano y lo declaró Alito. Lo acaban de declarar los 3 líderes de los partidos políticos de Va por México, que no va a pasar iniciativa alguna que tienda a reformar la Constitución. Pero ya contestó el presidente, y el presidente fue claro, dijo, nada más estorban, mejor que propongan, mejor que se pongan a trabajar en lo que hoy por hoy necesita este país. Es que las propuestas ahí están. Perdóname, pero ¿te acuerdas de una vez Fox le pasó también lo mismo cuando dijo el Congreso dispone y el presidente... El presidente propone y el Congreso dispone, pero que finalmente se convirtió en un atorón al gobierno de Fox. ¿Va a ser lo mismo con el gobierno de López Obrador? A Fox le debemos muchas cosas buenas, pero también se le deben tragedias. Desde aquellos machetes con el esbozo de aeropuerto. ¿Y yo por qué? Y esto a propósito de que hubo quien criticó por ahí un operativo policial para desbloquear una avenida en estos días. Yo la verdad lo aplaudo. Se vale expresarse en redes, se vale expresarse en la radio como lo hacemos nosotros. No se vale cerrar calles. Imagínate, tenía que pasar una ambulancia. Pues. También podríamos hablar de esos temas. Volviendo al tema de la moratoria constitucional, con todas sus letras, sí quiero yo reconocer públicamente a mi amigo Ignacio Loyola Vera, exgobernador de Querétaro, que él fue quien propuso esto al seno de la Cámara de Diputados, y ya se firmó. Y nada que proponga el Ejecutivo Federal que tienda a modificar la Constitución, al menos en lo que resta de este trienio, va a pasar. Entonces podemos tener la seguridad de que la intención de una constitución del orden bolivariano
no va Se le va a poner freno a las propuestas que por lo menos haga el presidente López Obrador de aquí hasta que termine su mandato. Y entonces me decían, ¿qué hace la oposición con responsabilidad? A ver, todavía no han señalado un candidato para el 2024 a la presidencia. La oposición lo que está haciendo es plantar cara y ser freno y contrapeso al poder tan grande y tan o que pretendía ser avasallador del presidente. Una de la verdadera República. aplanadora. Ayer en el Estado de México, una fuerza política que yo pensaba, ¿qué va a hacer la Alianza por México en el Estado de México, en Coahuila particularmente, mi querido Poncho, cuando ves al secretario, a la secretaria, a la jefa de gobierno, taraná, en campaña abiertamente como en este era país? En la época del PRI de Echeverría, en la época de López Portillo, como López era Portillo. Igualito, nada más le cambiaron el nombre y algunos señores migraron de un partido al otro. Creo que como oposición se está trabajando, se está plantando cara como un contrapeso eficiente, porque en la época de Echeverría y López Portillo, el Congreso era... Pero un Congreso único, 90% eran a favor, o sea, hubo épocas en este país que nada más había un solo candidato, ¿no? Y era del PAN. Imagínate, el del PRI y uno del PAN era lo único que había. Son tiempos diferentes. Ahora son tiempos distintos. Bueno, se llama Moratoria Constitucional, es una propuesta que surge justamente de la iniciativa del diputado federal ahora Ignacio Loyola, del que tú eres suplente, por cierto, y que obviamente... Tengo ese gran honor. Y que obviamente va a trascender en la historia política de este país. Solamente te hago nos queda un minuto, pero un pronunciamiento final, porque mañana citaron a Alito, al líder del PRI, en los expresidentes del PRI también, incluso algunos militantes importantes, para que rinda cuentas y a lo mejor cambiar al dirigente. ¿No está en riesgo la Alianza por México? Yo creo que no. Yo creo que no, porque las personas hablan no per se, sino a nombre de las instituciones políticas a las que representan. No creo que esté en riesgo. Bueno, 8 de la mañana con 6 minutos, Poncho Rodríguez. Qué maravilla tener el gusto de volver a Sabes que te aprecio. Nada más que me digas, ¿qué dice el artículo 6 de nuestra Constitución, mi querido Poncho dice? No me lo Rodríguez? sé. No lo sé, me imagino que obviamente señala que hay una libertad de expresión. El artículo 6 nos permite decir lo que tenemos que decir. Además fue Día de la Libertad de Expresión. Sí. Felicidades. Gracias, Poncho. Felicidades. Hablar, decir lo que queramos decir siempre y cuando no afectemos a terceros. Y no haya apología a la comisión de delitos y no haya intención no solo de dañar, sino de para ajustar aquí el orden social, mi querido Poncho Rodríguez, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Saludos y abrazos. Abrazos. Estabas en examen, ¿eh? A ver, artículo 14. Ay, si no, ya nos vamos, Poncho Rodríguez. Ninguna ley tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Qué maravilla. El 16, que también hubo. Bueno, ninguna decisión de autoridad que no esté debidamente fundada y motivada podrá ser. Qué maravilla. Poncho Rodríguez, abogado y como siempre, atento. Gracias en este espacio de noticias. Que tengas buenos días, Poncho. Gracias. Hacemos una pausa, 8 de la mañana con 7 minutos, 8:07. Hacemos una pausa, voy a platicar con la contadora Olga Corchado sobre esto que tiene que ver con las constancias de situación fiscal, que es una verdadera monserga, perdóname la expresión, salvo su mejor opinión. Hacemos la pausa, regresamos enseguida con más aquí en Radar.